Ay, qué bueno. Bueno, muy bien, querida Bárbara, esto es para ti. Así que no te Hola, dejamos por fuera, ¿no? Barbie. Sí. No te dejamos atrás. Todas en el mismo bote. Sí, 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 sí. Pues entonces oramos. ¿Qué te parece Sí, si oramos? vale, vale. Ok. Señor, gracias te damos por tantas bendiciones, gracias por continuar siempre estando con nosotras, gracias por tu provisión, por tu dirección, gracias por tanto, Señor, tanto amor y misericordia. Señor, hoy queremos pedirte que por favor nos enseñes en este pasaje y que sea de bendición para todas. En Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Esto se encuentra um, en el libro de Lucas. Lucas 5. Y dice aquí en el 27. ¿Tú quieres Ok, leerlo? ok. Del Sí, 27 al 32. 27 hasta el 32. Ok. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos políticos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, lo Amén. he leído antes, me gusta ese. Ay, es hermoso, es hermoso. Sí, Los sanos no tienen necesidad de médico. exactamente, son los enfermos. Eso no es enfermo. Pero fíjate tú que solo el que sepa que está enfermo va donde el médico. Ujú, Si uno no sabe que está enfermo, pues no va. exacto. Entonces, las cosas espirituales, así como las físicas, todas tienen un medidor. ¿Cómo sabemos Ujú, nosotros si estamos enfermos de algo físico? exacto, nos duele algo, Ah, algo no posiblemente, duele. nos, eso, nos duele y ay, tengo que ir al Sí, médico. exacto. Con lo espiritual también hay medidores. A veces el dolor no es un dolor físico, sino un dolor del alma. Ujú, exacto. A veces es tristeza extrema, a veces Nos ah, sentimos vacíos. nos sentimos así, Ujú, exacto. Tantas cosas que te muestran que, que necesitas un médico. ujú, A veces la vida no está, las cosas no andan bien, las relaciones no andan bien, ujú, muchas cosas, ¿no? Entonces Dios ha dejado medidores para que nosotros sepamos si en realidad estamos bien o no. ujú. Entonces es por facultad del Espíritu que nos muestre si hay algo o sea, que nos muestre nuestra necesidad de ese médico. Es el Espíritu el que nos muestra. Ujú, ¿Sí? Y lo mejor es cuando sabemos que, que nosotros necesitamos que nuestra visión sea abierta, o sea, necesitamos la revelación del Señor y la pedimos. Y cuando hacemos eso, Señor, muéstrame, examina mi corazón, como decía el rey David.
examina mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces el Señor le muestra a uno, mira, si esto no está bien, ven a mí que yo tengo la solución. Entonces eso es lo hermoso, que el Señor, como lo dijo aquí, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es maravilloso, o sea, que Él vino fue por los pecadores. Y hablando de esto, vamos a hablar de Leví. Leví es Mateo. Okay. El que escribió el libro de Mateo, él se llamaba Leví Mateo. Lo que pasa es que el nombre Leví es el nombre hebreo y Mateo es griego. Entonces, pero es el mismo, la misma persona, que fue discípulo de Jesús, pero antes de ser discípulo de Jesús, él era publicano. Y los publicanos. Eso te iba a preguntar, los publicanos exactamente son... Sí, eran ellos, a ver, en ese tiempo Israel, lo que hoy es Israel, estaba bajo el dominio de los romanos, del Imperio Romano. Por eso a Jesús lo crucificaron, fueron Poncio Pilato lo mandó a crucificar y fueron los romanos los que hicieron, los que lo pusieron en la cruz, eran romanos. Entonces, los romanos invadieron la tierra de lo que hoy es Israel. Y aunque ellos fueron los invasores y les quitaron la tierra, fíjate tú, ellos les pedían a los israelitas, lo que hoy son los israelitas, a los judíos, en ese tiempo, les pedían impuestos. Ellos invadieron la tierra y se las quitaron. Y cuando se las quitan, no solo se las quitan y se apoderan, sino que luego les piden impuestos. Pero entonces, él es el que recoge los impuestos, el que... Sí. Tax collector. El tax collector. Pero entonces él era un tax collector judío, o sea, Mateo era judío, Mateo no era romano, o sea, él era era un traidor. Porque es como tú decir que tú vas a estás en Puerto Rico y llega, no sé, Francia y agarra el territorio y entonces tu vecina se hace tax collector de los franceses y te pide a ti que le... Entonces, te quita a ti dinero y no solo te quita dinero, sino que te pide más de lo que piden los romanos, en este caso, Mateo. Él, por decirte algo, te pedía son 500. Entonces tú le dabas 500 y resulta que lo que los romanos le habían pedido a él que les diera eran 200. Entonces él se quedaba con 300. Entonces los se romanos robando a la gente. Exacto. Y ellos, muy inteligentemente los romanos, para poder lograr judíos que trabajaran en eso, les ponían una cuota bajita. ¿Ya? Entonces lo que nos tiene que dar nosotros es solo 200. De ahí para allá, ya tú verás. Nosotros solo necesitamos lo nuestro, que son 200. Entonces estos se aprovechaban y se hacían ricos así, a costa del pueblo. Entonces los mismos judíos, claro, los odiaban porque eran traidores, eran unos abusadores, eran estafadores, eran lo peor. Para decirte, te voy a mostrar aquí un versículo para que tú veas al nivel de quién consideraban a los publicanos. Lo voy a mostrar aquí en Mateo. Mateo 21. En Mateo 21, 31, fíjate tú.
Ajá. Dice 31. Dice, este es el Señor Jesús hablando. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Él estaba hablando a los fariseos y les dice, a ustedes, no. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Entonces los publicanos estaban al mismo nivel de las prostitutas. Oh, sí, 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 sí. O sea, era lo más bajo de la sociedad, era Ajá. como decir los leprosos. Ah, ok. Ujú. Ya era gente que simplemente los detestaban, los odiaban y no solo eso, sino que como eran tan malos, supuestamente, pues porque lo que hacían era malo y sí, Ujú. lo que hacían estaba mal. Entonces, los jefes religiosos, que eran los fariseos y los escribas, les decían a ellos, ustedes son unos abandonados de Dios por esto que están haciendo, ustedes ya se merecen el peor castigo, mejor dicho, ustedes van directo para el infierno. Ustedes están con Satanás y son del diablo. Ujú. Entonces, estos publicanos, ellos, eso era lo que ellos creían, porque era lo que los fariseos les decían, y los fariseos eran la máxima autoridad religiosa. Claro. Entonces ellos, pues, se sentían condenados, abandonados de Dios por completo. Ujú. Pero resulta que este Mateo, Leví Mateo, escuchó lo que hacía Jesús, Ujú. que Jesús sanaba gente, que Jesús resucitaba, que, o sea, ya conocía de Jesús y sabía que Jesús venía de parte de Dios. Ujú. Entonces, él un día estaba sentado en el banco de los tribunos públicos. Era como una garita, como una especie de ahí de lugar, una mesa allí donde recolectaban los impuestos, la gente pasaba y tenían que dejar ahí el Y dinero. tenían que pagar, que ellos se sentaban y la gente tenía que pasaba y pagaba. Exacto. Ok, ok. Entonces él estaba ahí sentado y me gusta la versión en Marcos que cuenta la misma historia que dice que Jesús pasaba por ahí. Mm. Pero Jesús no solo pasaba por ahí como quien dice, ay, me encontré con Mateo. No, Claro, claro. Jesús sabía que Por Mateo supuesto. Ujú. era receptivo a la verdad. Sabía que Mateo tenía un corazón dispuesto porque el mismo espíritu de Cristo estaba actuando en Mateo. Ujú. Entonces, cuando estaba ahí Mateo sentado en la mesa y ve que viene Jesús, no te creas que ese hombre se puso muy contento. Él como que se escondió, ¿viste? Él no fue que salió corriendo, Jesús, aquí estoy. No, 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 no. Sí, Porque, sí. acuérdate, o sea, él se sentía condenado por Dios, o sea, yo no tengo perdón, era lo que él pensaba. Ujú. Y al ver que Jesús, el maestro, el que viene de parte de Dios, el que está haciendo todos estos milagros, viene, pues él se sintió, trágame tierra, escóndame. Y estaba ahí como quien dice, aquí no hay nadie, yo no estoy acá. Estoy invisible, no me mires. Sí, pero fíjate que Jesús, tan hermoso el Señor, solo le dice una sola palabra. Ujú. Sígueme. Sígueme. Mira, La cosa que yo pienso, ¿cómo habrá sentido Mateo en ese momento que tú dices, que uff, dice, lo dejó todo y se fue? Y sí, lo todo. siguió. Ujú. Exacto, exacto, Yani. O sea, ¿cómo sería ese impacto ¿Verdad? en Mateo? Ujú. Saber que el enviado de Dios no solo lo vio, porque aquí dice que lo vio, Ujú. no solo pasó por ahí por donde él estaba, que otros hubieran escogido pasar, quién sabe, a metros de distancia,
sino que le habló Ujú, y de su propia voluntad. Y no solo le habló, sino que le hizo una invitación. ujú. No, no, no. Y yo solo puedo imaginar el tono de voz y la mirada de ¿Verdad? Jesús. ¿Verdad? Ay, Y uno se imagina, como tú dices, la voz, su mirada. Yo me lo imagino ahí detenido, ahí frente a él, que le diga, sígueme. Y tú te quedes como que eh, anonadado, quizá, sí, me voy. es- Ok, me voy. exacto. O sea, Ujú, que todo lo que él había construido, robándole a la gente, él ujú, tenía un gran capital armado, o sea, él era rico. Nada de eso le importó. No le importó dejar ahí el dinero, lo que fuera, dejar todo eso ahí tirado, dejar su trabajo. No le importó nada. Lo que él necesitaba en realidad era saberse perdonado de Dios, ujú. saberse aceptado por Dios. O sea, nada de ese dinero ni nada de eso lo llenaba a él. Exacto. Entonces, ese fue el impacto. O sea, todo eso que le habían dicho por años, que él era un abandonado, que eso se cayó, se derrumbó así, ¡pras! Cuando Ujú, le, le tiró esa saeta, esa flecha a su corazón, esa flecha de amor. ujú. Y allí fue donde se derribó esa pared que estaba en su mente de separación entre él y Dios. Y él dijo, con este me voy, lo arriesgo todo, lo dejo todo y te sigo. ¡Wow! Ujú. Sí. Una Ujú, maravilla y de verdad que es ujú. un ejemplo. Sí, Un ejemplo. Es como aquel ciego que hablábamos que dejó su capa, lo único que tenía, tiró todo y salió detrás de Jesús. Bueno, exactamente, Jesús exacto, exacto. así con nosotros hoy. O sea, Él quiere, mira, no hay nada en esta tierra que te va a llenar, no hay Ujú, nada que te va a saciar, nada te va o sea, nada. ujú, Sígueme. La invitación del Señor sigue siendo la misma hoy. ujú. Sigue. Así mismo, amén. Ujú. Y lo más hermoso es que este hombre de felicidad y de todo le tira un banquete, Le hace, eso, le eso organiza. sí. Oye, a veces cuando uno lee, por ejemplo, que yo leí, y entonces ahora volvemos sobre él y vuelvo ¿verdad? Vamos sobre eh, el versículo donde dice, sígueme y dejándolo todo y se fue. Y después le hizo ese banquete, le hace ese Sí, banquete en la casa y entonces estoy pensando, mira, pues, pues invita a otro sí, como él. sí, Ajá. exacto. Exacto. Sí. Que Jesús no solo aceptó la invitación al banquete, entró a la casa del publicano, que era como decir entrar a la casa del peor drug Ujú. dealer, Sí, sí, o sea, lo peor de la sociedad. No solo entró a su casa, sino que se sentó a comer y que no solo estaba Mateo, sino todos los amigos de Mateo, que eran todos eso, que todos publicanos. eran igual que él exactamente. Sí, sí. Y ahí Jesús lo más de bien y de tranquilo y de todo. Y es que me imagino, me estoy imaginando la escena, porque cuando dice los escribas y los fariseos, como que ahí me imagino ahí de chismoso. Mira Es, pero. exacto, exacto. Y fíjate Sí. tú que dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. O sea, Ujú, se fueron donde los discípulos a echarle cizaña. Fíjate que los chismosos ujú. siempre son así, a echarle Sí, cizaña al otro, ¿no? A los amigos, ¿no? ujú, Para indisponerlo contra Jesús, ¿no? Entonces, claro. ay, pero ¿y por qué comes y bebes con los publicanos y pecadores? O sea, ¿cómo así? Entonces el Señor, muy, oh, es que me encanta el Señor, es tan Claro.
siempre hablaba con la verdad, pero de una manera tan contundente y a la Ujú. vez tan simple, que era magistral, realmente magistral. Entonces les dice eso, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he Ujú. venido a llamar a justos, sino a pecadores al Claro, los arrepentimiento. pecadores. Ujú. Entonces le está diciendo a ellos, si ustedes se creen muy justos, pues entonces yo no los he venido a llamar a ustedes no tienen necesidad de mí. Ujú. Pero los pecadores que se arrepienten, y el arrepentimiento es ese cambio de la mente, lo que pasó en Mateo, un cambio de la mente allí, que Ujú. uy, todo le cambió. Sí. Entonces a esos es a los que yo he venido a llamar, a esos. Y esto, Yanecita, todo esto y Bárbara, todo esto que vemos aquí, que dejándolo todo se levantó y le siguió, estas acciones, esto es fe. Ujú. Porque la fe, Sí. como hemos dicho antes, no es solo creer. Ah, sí, yo creo en Dios. Pues hasta Ajá. los demonios creen y tiemblan. Ujú. Entonces no es una creencia intelectual, es un creer basado en convicción. Mateo, si Mateo no hubiera sabido, si no hubiera estado seguro de que iba a recibir, o sea, de que iba a estar bien con Jesús, él no hubiera tomado esa decisión. Ujú. Entonces la fe no es ciega. La fe que Dios promueve no es ciega. Es una fe que se basa en convicción. O sea, Mateo sabía que le iba mejor estando con Jesús que quedándose ahí. Ujú. Y entonces, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. O sea, hubo acción. Pero la acción siguió a esa certeza, a esa convicción de yo sé lo que voy a recibir con Jesús. Yo sé que con Él voy a estar bien. Ujú. En Él hay Exacto. salvación. Entonces, eso es fe. Eso es fe. Y pues, así que hoy el Señor nos llama también a todos. O sea, el Señor, o sea, si trabajó con publicanos, si trabajó con rameras, si vino a Ujú. llamar, o sea, a todos, el Señor vino a llamar Sí. al rico más rico y al pobre más pobre, a todos, a todos. Entonces eso también nos da a nosotros fe Ujú. y nos da la tranquilidad de saber que el Señor también vino a llamarnos a nosotras, que el Señor también nos busca a nosotras y que no hay que temer, que no hay que, como Mateo, no hay que esconderse, no. Exacto. Hay un versículo que me encanta que dice que podemos acercarnos ante el trono de la gracia con confianza, dice Mm. Pablo, con confianza, para hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo. Entonces, ese es Dios, ese Ujú. es Jesús. Y es el mismo Jesús ayer, hoy y siempre. Y nos llama. Y su invitación es, sigue. Siempre está ahí. Ujú. Exacto. Ya. Ese es el tema de hoy. Qué lindo. Qué Sí. lindo, sí. Muy lindo, la palabra de Dios es preciosa, es preciosa. Pues Sí, voy a sí, parar sí. aquí Yo. sí, perdón. Ajá. Ok, no, 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 no. Ah, no, no, que yo, bueno, y yo te lo he comentado en otras reuniones que la verdad que yo he disfrutado mucho, o sea, ay, es como una cosa diferente el poder estudiar y cuando leo el devocional y leer la Biblia y leer una meditación, es como que ir aprendiendo poco a poco. Y por eso, ay, qué bueno, y te doy las gracias por cuando se te ocurrió proponernos esto, porque, ay, me gusta mucho y de verdad que deseo, ¿verdad? Este ratito y conversar y hablar un poquito de eso. Bien chévere, me gusta mucho. Sí, ay, amén, Ujú. gloria al Señor. Es que sabes tú, Jane y Bárbara también, que esto es vida. Ujú. Um, lo demás es pasajero.
Ujú. los afanes del día, Claro. el corre para Ujú. aquí, corre para allá. Sí, Eso sí, nos sí. deja agotadas, cansadas, Ujú. extenuadas. Es decir, si alimentamos nuestro espíritu, entonces vamos a estar bien, vamos a poder recibir Sí. esa vida, esa fuerza, esa Ay, sí. vitalidad, esa salud para todo, En, pero todo ya. Ujú. sí, sí. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. No quiero interrumpirte. No, Ah, no, no, sí, que, sí. que en todo lo demás es pasajero. Ujú. Exacto, exactamente. Ujú. Ay. Sí, pero esto es palabra de vida para vida eterna. Entonces, Ujú, yo le doy gloria a Dios y la felicito nuevamente por sacar el tiempo, cuando Bárbara pueda escuchar esto también. ujú, Y porque allí hay gran galardón y hay paz, ujú. y la necesitamos Sí, mucho. sí, 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 sí. Sí, en estos días leía sobre la gracia y darle gracias a Dios aún, y a veces se nos hace difícil eso. Le damos gracias a Dios cuando pues, nos pasa algo bueno, pero también cuando no nos va tan bien hay que eh, pues, también darle gracias a Dios y a veces yo digo, ay, Dios mío, perdóname cuando como que uno se desespera por ejemplo, lo que te contaba que me pasó el lunes, esa desesperación ahí en la clase. Y después dije, fíjate, gracias a eso, gracias a Dios, aprendí algo nuevo y uno no puede estar, no nos podemos desesperar y, ay, pero nada, son cosas que, y uno sigue, pues nada, seguimos aprendiendo poco a poco ahí. Exacto, exacto, exacto. Pues entonces, si quieres, terminamos con una oración para cerrar la grabación Sí, y ok, para que Bárbara, para que ores allí cuando escuches esto, ores también allí con nosotras. No amén. importa que sea en otro momento, el Señor igual escucha. Exactamente. Ok. ¿Tú quieres orar, Janet? Ay, me gusta ¿O cuando tú prefieres lo que yo? haces. Bueno, Sí, ok, sí. está bien. Yo oro. Bien. Ay, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por Mateo, por lo que hiciste en su vida. Gracias porque eres un Dios de misericordia, porque nos muestras cuán misericordioso, cuán perdonador eres tú. Gracias, Señor, porque le ayudaste a él a que se arrepintiera, a que cambiara su vida, a que te siguiera. Gracias porque fue por tu acción que él pudo decidir seguirte. Gracias, Señor, porque nos demuestras hoy una vez más que eres amplio en perdonar, que no debemos tener miedo de ti, sino antes acercarnos confiadamente a ti, que tú nos esperas con los brazos abiertos, brazos de amor, para darnos un abrazo, para recibirnos con fiesta, con banquete, con alegría, con gozo. Gracias porque podemos hacer eso diariamente, todo el tiempo, Señor. Tú siempre nos esperas, estás a nuestro lado. Ayúdanos como ayudaste a Mateo, Señor, a decidir seguirte, dejar todo lo que nos pueda estar separando de ti y poder identificarlo y que tú nos des tanto el querer como el hacer de tomar acción con fe y valor para seguirte, teniendo la certeza de que contigo hay mucho más grande galardón que cualquier cosa que podamos hallar en esta tierra, que en realidad no hay nada en esta tierra. Gracias, Señor, por tu amor, por todas tus bendiciones. Nos encomendamos a ti, en el nombre santo de Jesús. Amén. Vale, Jesús, amén. Amén.